El CEO multimillonario que no sonrió en 20 años, hasta que escuchó a su nueva secretaria. En la cima del rascacielos más imponente de la ciudad, rodeado de vidrio y lujo, estaba Alberto Castillo, un hombre cuyo rostro estaba esculpido en piedra. No era simplemente un CEO, era un multimillonario solitario, un legendario rey del mundo empresarial que no había esbozado una sonrisa en 2 décadas. Los rumores decían que su corazón se había vuelto tan frío como el acero que forjaba su fortuna. Pero algo cambió en la rutina gris y opaca de sus días. Su nuevo reclutamiento era una joven llamada Valeria, un soplo de aire fresco que llegó con una energía vibrante y una risa contagiosa que aún resonaba en cada rincón de la oficina. Cuanto más se acercaba Valeria a su escritorio, más el ambiente se llenaba de un misterio insolente. Los empleados murmuraban entre sí, ojos llenos de curiosidad y miedo. ¿Podría ella ser la chispa que encendería la chispa de vida en el oscuro imperio de Alberto? Se decía que él había hecho un pacto silencioso con el dolor, que su infelicidad era su escudo. Pero cada vez que Valeria entraba a la habitación con esa sonrisa radiante, el aire parecía electrificarse. El contraste era tan marcado, tan abrumador que, en una ocasión, incluso los cuadros en la pared parecían temblar de anticipación. Una mañana, mientras la ciudad despertaba, Valeria entró con la misma energía usual y, al mirarlo a los ojos, notó algo extraño. Las pestañas de Alberto se agitaron, como si a punto de cerrar un capítulo largo y sombrío de su historia. Su pecho se apretó, una sensación indescriptible y poderosa. Ella lo miró intensamente y, en ese breve instante, él se sintió vivo, algo que no había experimentado en años. Las tensiones acumuladas se desvanecieron en la nada, dejando un eco profundo en el alma de Alberto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ningún contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El día avanzó, pero la conexión indescriptible permanecía atrapada entre ellos, como un hilo invisible que Pramis vea muchas sorpresas. ¿Fue una ilusión o había algo real comenzando a florecer en las sombras del corazón de Alberto? El futuro parecía brillar con una luz cruda y desconocida. ¿Podría Valeria ser la mujer que finalmente lo haría sonreír, rompiendo años de soledad? Capítulo 2. La semana transcurrió y aunque el sol salía cada día, en el corazón de Alberto, una tormenta se acumulaba. Los murmullos en la oficina crecían como un rumor maligno. Sus colegas observaban, intrigados, cómo Valeria se movía con paso firme entre las mesas, entre risas y bromas que provocaban sonrisas incluso en los rostros más cargados de sus compañeros. El magnetismo de la joven crecía. Pero Alberto, atrapado en su propia sombra, no sabía si debía abrir la puerta a esta nueva emoción o cerrarla con fuerza, como siempre había hecho una tarde, mientras el sol se desvanecía en el horizonte y despedía destellos naranjas por la ventana de su oficina. Alberto se encontró mirando el reloj. 2 horas habían pasado desde que Valeria salió para una reunión con un cliente. La falta de su voz vibrante en la sala se hacía pesada, casi opresiva. Cada vez que sonaba su celular, sus manos temblaban de anticipación, temiendo que fuera ella, y horrorizado porque no lo fuera. Por fin, cuando la puerta se abrió, el aire se llenó de una fragancia que lo llevó a la infancia, a recuerdos difusos de felicidad. Valeria apareció, riendo mientras relataba una anécdota sobre el cliente que había dejado atónitos a todos en la sala de juntas. La imagen de sus ojos brillantes y su cabello ondeando al viento de la ciudad lo penetró como un rayo. Sin pensar, Alberto dejó caer su lápiz. Vas a perderlo todo con una caída digna de un comediante, bromeó Valeria, pero su risa se apagó al notar que él no sonreía. La tensión entre ellos, ya palpable, hizo que su corazón latiendo con fuerza se convirtiera en un tambor en sus oídos. A veces, me pregunto cómo es que te llenas de energía a través de las horas, dijo Alberto, su voz en un hilo de confusión y deseo. Valeria, sorprendida, lo estudió. Durante un segundo, el universo se detuvo en sus miradas. Ella podía ver el dolor escondido detrás de su expresión dura, lo que a su vez la llenó de compasión. Sin embargo, dentro de ellos, otra batalla se estaba librando. Algo oscuro y distante en la mente de Alberto comenzó a susurrar: no te acerques, no le des chances al dolor nuevamente. Pero era imposible ignorar la atracción inexplicable que sentía por ella. Sus instintos chocaban como olas contra las rocas y lo dejaban incapaz de tomar decisiones. Poco después, cuando Valeria se despidió para terminar su jornada,
Alberto no pudo evitar llamarla. Valeria. Ella se volvió y su mirada se cruzó con la de él. Parecía que la ciudad se había detenido una vez más. Su nombre sonaba diferente, más urgente que nunca. Sí, Alberto, ¿no querrás cenar un día? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerse. La incredulidad quedó reflejada en su rostro. ¿Cenar? ¿Con usted? Los dos supieron, en ese momento, que no sería solo una simple cena. Aquello iba más allá. Algo profundo se movía bajo la superficie, y cada uno lo sentía, un empuje que los llamaba hacia un abismo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El eco del destino aguardaba, ansioso, del otro lado. Alberto sintió una punzada. Y fue entonces cuando, de repente, el teléfono sonó, el rostro de Valeria se tornó pálido, como si un trueno hubiera hecho eco en su pecho. Debo contestar, dijo angustiada, mientras revisaba su pantalla. Alberto no pudo evitar que su corazón se hundiera. Cuando Valeria dio un paso atrás, el pánico se apoderó de él. ¿Qué pasa? ¿Es mi hermano?, respondió con voz entrecortada y mientras el brillo en sus ojos se extinguía con la noticia que pronto se revelaría. La sensación de que un nuevo caos se acercaba lo golpeó con fuerza. ¿Qué noticia le aguardaba? Iba a interrumpir lo que apenas estaba comenzando. La conexión entre ellos pendía de un hilo, y ese hilo se sentía cada vez más frágil. Alberto tragó hondo. La noche que prometía ser un nuevo comienzo, se perfilaba como el preludio de una tormenta. Capítulo 3. Alberto sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las luces de la oficina se convirtieron en sombras danzantes, mientras la voz de Valeria apenas alcanzaba a cruzar el espacio entre ellos. Su expresión, antes brillante y llena de vida, ahora era un reflejo de ansiedad pura. El teléfono sonaba insistentemente, rompiendo el susurro de la necesidad que habían creado en ese momento. ¿Qué está pasando?, preguntó Alberto, sintiendo que el aire se le escapaba. Sus palabras golpearon como una ola helada contra la calidez que había comenzado a construir entre ellos. Valeria apretó los dientes, su mirada oscura y preocupada, como si en ese instante el caos en su vida la abrumara. Mi hermano necesita ayuda, murmuró, apenas consciente de lo que decía. Las palabras le salieron atropelladas, como si una compuerta se hubiera abierto y dejaran escapar no solo la información, sino también su fragilidad. Alberto dio un paso hacia ella, ansioso, el deseo de consolarla rompiendo cada barrera que había levantado. ¿Está bien? ¿Puedo ayudarte?, se ofreció, sus instintos de protector en guerra contra su miedo a involucrarse. Pero Valeria solo negaba con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras que pudieran describir el torrente de emociones que la invadía. No lo sé, se lamentó, los ojos llenos de un brillo angustiado que la hacía aún más hermosa y vulnerable. Alberto se sintió atrapado, cuánto deseaba que esa mirada fuera por él y no por el temor que la consumía. El silencio se llenó de preguntas que apenas se atrevían a manifestarse, sosteniendo la tensión en el aire como una cuerda tensada a punto de romperse. Entonces, de repente, Valeria se llevó la mano a la boca, como si quisiese contener un grito. Alberto la observó, su pecho ajustándose mientras el corazón se le oprimía por la preocupación. ¿Debo irme?, exclamó. Estos fueron los últimos segundos del viaje que parecían interminables, un vistazo fugaz a lo que ella representaba en su vida, a lo que podía llegar a ser. Sus miradas colisionaron una vez más, llenas de preguntas, de angustia. Algo entre ellos se había encendido, pero la incertidumbre del presente era un ladrón cruel. Sin más palabras, Valeria se dio la vuelta, sus pasos resonaron más fuerte que el latido de su corazón. Alberto quedó atrás, sintiéndose atrapado en una vorágine de emociones conflictivas. Valeria, gritó, deseando que su voz pudiera hacerla detenerse, pero ya era tarde. La puerta se cerró tras ella, y con su partida, el eco de un futuro incierto se intensificó en su mente. Los murmullos en la oficina, esa sinfonía de rumores que había estado ignorando, parecían ahora un coro burlón que cuestionaba la fragilidad de su situación. ¿Y si no vuelve? La inquietud se deslizó por su mente como un veneno. ¿Y si todo lo que había estado construyendo caía en las sombras? Alberto se sentó en su silla, sintiendo que la presión del mundo exterior caía sobre sus hombros. No podía permitir que su conexión con Valeria se desvaneciera. Pero podría dejarse llevar por la corriente, arriesgando su corazón de nuevo. Esa batalla entre el deseo y el miedo rugía ferozmente dentro de él, mientras contemplaba la pantalla de su computadora, su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Entonces, un correo electrónico llegó, un aviso de su abogado sobre una reunión inminente para discutir un nuevo proyecto, algo grande que podría cambiar el rumbo de su empresa.
Pero en medio del frío pragmatismo del mundo empresarial, una pregunta retumbaba: ¿podría seguir adelante sin ella? Con urgencia, tomó su celular y buscó sus contactos, aunque sabía que debía esperarla. Pero en ese momento, decidió no ceder a la indecisión. Pulsó llamar, que resonó como una declaración de guerra contra su propia incertidumbre, y mientras el tono de la llamada sonaba, sintió que detrás de cada pausa había una oportunidad. La espera se volvió interminable. ¿Qué pasaría si no respondía? O peor aún, si lo hacía y la razón detrás de su llamada era demasiado difícil de soportar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido familiar. Era un mensaje de texto. Alberto, necesito hablarte. Hay algo que no te he contado. La línea entre la esperanza y la desesperación se desdibujaba, y mientras le daba vuelta al celular en su mano, sintió que no podía esperar más. ¿Qué sería ese secreto? Capítulo 4. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía el mensaje de Valeria una y otra vez. Su mente se debatía entre la ansiedad y la emoción. La urgencia en sus palabras lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Qué podía ser tan importante que no se atrevía a decirle en persona? ¿Qué escondes, Valeria?, se preguntó, una inquietud creciente apretando su pecho. Fue como si cada latido resonara un eco que anunciaba que había más de lo que parecía. Sin pensarlo dos veces, comenzó a escribir: ¿cuándo podemos vernos? Pero su dedo se detuvo sobre la pantalla. Le daba miedo leer su respuesta. ¿Y si no era lo que esperaba? Si al final todo terminaba en un pozo de decepción. Mientras luchaba con su decisión, su mirada se desvió hacia la ventana. La ciudad, con sus luces brillando intensamente, parecía ajena a su tormento interno. La vida seguía mientras él se sentía atrapado en un momento suspendido en el tiempo. Debo hacer algo, murmuró para sí mismo. Afuera, el ajetreo de la calle resonaba en su mente. Había tanto movimiento, tanta energía, y él estaba allí, inmóvil, luchando contra un huracán de emociones. Finalmente, con un suspiro decidido, pulsó enviar. En ese instante, sintió que su corazón se liberaba, arrojando la incertidumbre sobre sus hombros. Casi de inmediato, el teléfono vibró. Un golpe seco retumbó en su interior. En una hora. Ven al café de la esquina, decía el mensaje. Alberto sintió un torrente de adrenalina. La hora no sería solo un encuentro, era el umbral a una revelación que podría cambiarlo todo. La angustia y la expectación bailaban a su alrededor. Al llegar al café, vio a Valeria sentada en una mesa apartada, un vórtice de energía contenida. Aquellos ojos que lo habían mirado con desasosiego, ahora estaban fijos en él, como imanes que atraían su atención. Cuando se acercó, notó que su rostro estaba más pálido de lo usual. Pero había algo más, una determinación cruda que iluminaba su expresión. Gracias por venir, empezó ella, su voz temblando ligeramente. No sé cómo decirte esto. Sus manos temblaban, jugando nerviosamente con el borde de la taza de café. Alberto se sentó, sintiendo que cada respiración era un ancla a la realidad. Esto era importante. Su deseo de saber era casi físico. Solo dímelo. Confío en ti, respondió, tratando de suavizar la tensión palpable que colgaba en el aire. Es sobre mi hermano, comenzó, pero la voz de Valeria se detuvo en seco, como si una roca de silencio cayera entre ellos. Él no es quien piensas. Las palabras atravesaron la atmósfera como un rayo, dibujando un sobrecogedor instante de congelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alberto, sintiendo que el mundo que había construido en torno a sus emociones comenzaba a tambalear. Lo que ella acababa de decir era un golpe bajo, una revelación que cortaba más profundo que él esperaba. Ella bajó la mirada, su voz se volvió un murmullo. Lo que menos quiero es que te involucres en esto, pero te necesito para protegerlo. El nudo en su garganta creció. ¿Protegerlo de qué, Valeria? ¿Qué peligro corre tu hermano? Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por segundo, tratando de armar el rompecabezas que se desmoronaba. La mirada de Valeria se volvió intensa, como si los secretos estuvieran a punto de escapar de su boca. Alberto sintió que su corazón se aceleraba. Hay gente peligrosa. Está enredado en asuntos oscuros, y yo estoy en medio de todo esto. No sé qué hacer. Las palabras se desvanecieron en la atmósfera tensa del café. Alberto se dio cuenta de que en su búsqueda de una conexión, había entrado en un laberinto mucho más profundo de lo que imaginaba. Todo lo que había creído sobre la vida de Valeria se desmoronaba, dejando solo incertidumbre. Un silencio envolvente ocupó el espacio entre ellos. Justo cuando la conmoción interna comenzaba a calmarse, el timbre de su teléfono los interrumpió. Era un número desconocido. La pantalla iluminaba su rostro, un ominoso recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Alberto,
No contestes, advirtió Valeria, ahora con una voz más firme, pero había un trasfondo de temor en sus ojos. La decisión pesaba sobre sus hombros. ¿Qué haría? ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por el secreto que Valeria guardaba? Mientras el teléfono vibraba nuevamente, sintió que la realidad se tornaba inquietante y peligrosa. Mientras miraba la pantalla iluminada, una pregunta asfixiante surgió, ¿y si su vida nunca volvía a ser la misma? Sin poder evitarlo, contestó. Capítulo 5. La voz en el otro extremo era seca, como el crujir de hojas marchitas. Alberto. Te necesitamos. Un escalofrío se apoderó de su espalda. No era la llamada que esperaba, era un tono autoritario, recio, que lo sacaba de su burbuja de confusión. La advertencia de Valeria retumbó en su mente. Este no era un juego. ¿Quién es? Preguntó, tratando de que su voz sonara firme, pero sintiendo que podía desmoronarse en cualquier momento. No importa quién soy, solo escúchame. Tienes menos de una hora para salir de ese café, antes de que todo se complique. Alberto miró a Valeria. Ella permanecía inmóvil, sus ojos reflejaban el miedo y la duda, como si hubiera adivinado el mensaje que estaba recibiendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La necesidad de respuestas crecía como una llama descontrolada, pero el misterioso interlocutor simplemente continuó. No es el momento de hacer preguntas. Si no quieres que algo le pase a Valeria, actúa rápido. Sin esperar más, la llamada se cortó. Su corazón latía desbocado. Los años de rutina se desvanecieron, y en un instante, se encontró en medio de un vendaval. Alberto sintió que el aire se tornaba denso. Proteger a Valeria. ¿Qué alrededor de su hermano la había llevado a este punto? Pensó, mientras su mente se llenaba de imágenes de sombras y peligro. Debo irme, murmuró de repente, tomando la decisión en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de Valeria se tornó aún más blanca. ¿Qué? No, Alberto, tienes que quedarte. No sé qué está sucediendo, ni quién te llamó, pero esto es peligroso, exactamente. Y es posible que yo sea la única forma de protegerte. Necesito averiguar de qué se trata todo esto, interrumpió, sintiendo una mezcla de valentía y pánico. A pesar de su determinación, notaba cómo las dudas pugnaban por salir. Había tomado la decisión correcta. Valeria se levantó bruscamente, como si la silla le quemara. ¿Y qué harás? Vas a enfrentarte a personas que ni siquiera conoces. Alberto, eso no es una opción, su voz resonaba con un desasosiego palpable. Lo haré por ti, respondió él con una firmeza que le sorprendió. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que su deseo de protegerla superaba su miedo. Detrás de esa determinación, un rostro familiar comenzaba a rondar su mente, el hermano de Valeria. Pronto, el café ya no era un refugio sino una trampa. Debía salir y descubrir de qué era capaz el mundo que estaba a punto de arrastrarlo. Voy a encontrar a tu hermano. Y juntos resolveremos esto. Pero primero necesito que me digas todo lo que sabes, urgió, atrayendo la atención de más clientes que murmullaban y lanzaban miradas curiosas hacia ellos. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, como si el ambiente mismo estuviese a punto de estallar. Valeria lo miró, su expresión cambiando en un vaivén entre la esperanza y la desesperación. Respiró profundamente. Te lo contaré todo, pero debemos irnos. Aquí no estaremos a salvo. Sin esperar más, se dirigieron rápidamente hacia la salida, flanqueando las mesas desordenadas. Alberto sentía el pulso de su cuerpo resonando con cada paso que daban, la adrenalina invadiendo sus venas. La vida que conocía se desdibujaba en cada esquina. Justo cuando cruzaron la puerta del café, el sonido de un motor rugiendo invadió sus oídos, y una camioneta negra con ventanas polarizadas se detuvo bruscamente frente a ellos. Alberto se congeló. Marcas conocidas de peligro. Sus instintos gritaron, llevándolos a esconderse en el primer rincón que encontraron. Valeria, temblorosa y al borde de las lágrimas, lo miró. Alberto, ¿qué hacemos ahora? Preguntó con voz temblante. La camioneta se estremecía con la vibración de su motor, como un depredador que los acechaba. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a brillar en su interior. Vamos a averiguarlo, susurró, mientras su mano buscaba la de Valeria, entrelazando sus dedos, como si el simple acto de unirse pudiera otorgarles valor ante lo desconocido, mientras sus corazones latían como uno solo. Un nuevo mensaje emergió de su teléfono en ese instante crítico. No quiero que te involucres en esto, pero ya es muy tarde. El ciclo de peligro había comenzado, y lo que estaba en juego iba más allá de su comprensión. Justo cuando un grupo de sombras emergía de la camioneta,
sintió que el mundo que conocía se desvanecía en un abismo de incertidumbre. ¿Qué pasaría a continuación? La única certeza era el terror y la adrenalina que los envolvían, y la inminente revelación de verdades que podrían consumirlos a ambos. Capítulo 6. Los ecos del motor cesaron abruptamente, dejando un silencio inquietante en el aire. Alberto sintió como su corazón se encogía, cada latido resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. Desde las sombras de la camioneta, 3 figuras emergieron, homólogos de la inquietud que lo invadía. Eran hombres de traje oscuro, demasiado serios, con una certeza peligrosa en sus pasos. Alberto, debemos movernos, dijo Valeria, casi en un susurro. Ella no solo sentía el miedo, lo respiraba. Una humedad fría invadió el ambiente, y él comprendió que no era solo el clima, se trataba de la tensión que los rodeaba. Por ahí, indicó con un gesto rápido hacia un callejón que se desdibujaba entre la penumbra. Con pasos ligeros, se deslizaron entre las sombras, sobrepasando los límites de su realidad anterior. Alberto se preguntó si estaban dando un salto hacia la libertad o hundiéndose en algo mucho más aterrador. Al darse cuenta de que los hombres lo seguían, podía sentir la adrenalina transformarse en un torrente de miedo. ¿Quiénes son? ¿Por qué los persiguen? Preguntó mientras corrían, intentando mantener su respiración controlada. Valeria le lanzó una mirada asustada, sus ojos reflejaban el horror que apenas comenzaba a comprender. Creo que tienen algo que ver con mi hermano. Necesito contarte lo que él ha estado metido. Su voz se rompía, pero las palabras siguieron fluyendo. Estaba en algo peligroso, algo relacionado con negocios oscuros, y yo, no quería involucrarte. Negocios oscuros, repitió Alberto, sintiendo como la confusión se transformaba en rabia. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Podría haberte ayudado. La respuesta de Valeria fue un silencio ensordecedor, que se cortó bruscamente cuando él sintió que una sombra se abalanzaba sobre ellos. Giró rápidamente, listo para enfrentar a una de las figuras que ya se aproximaba. Alberto, corre, gritó Valeria, y en ese instante, el mundo pareció ralentizarse. Unos pasos más y ya no podría retroceder. La visceralidad del momento lo atravesó, y sin pensarlo corrió, fueron zigzagueando, con las piernas llevándolos hacia un laberinto de callejones donde las luces parpadeaban débilmente. Cuanto más corrían, más se sentía como un sueño, o más bien, una pesadilla, donde no había salida. Debemos llegar a mi apartamento, se apresuró a decir Valeria. Desde ahí podremos pensar en un plan. La idea de refugiarse en un lugar familiar parecía un ancla en medio de la tormenta. No había tiempo para dudar. Los hombres continuaban en su búsqueda, cada vez más cercanos. Alberto cegaba su miedo con pura voluntad. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Estamos huyendo de personas que quieren hacernos daño. Le dijo, mientras la angustia se impregnaba en su voz. Porque no hay otra opción. Debemos sobrevivir, y eso significa que debo hablarte y que tú debes escucharme, Valeria le recordó con un destello de determinación en sus ojos. Finalmente, llegaron al edificio. Alberto respiró hondo, sintiendo que la protección de ese hogar se desvanecía tras cada paso hacia la puerta de acceso. Si logramos entrar, murmuró, podremos ganar algo de tiempo. Pero un ruido de neumáticos frenando salió de la calle trasera. Algo no estaba bien. No tenemos tiempo, dijo Valeria, llena de urgencia. Abrió la puerta, y la oscuridad del interior los envolvió. Alberto no sabía qué esperarlo, pero el sonido del miedo se mezcló con una ráfaga de velocidad, como si el peligro estuviese respirando en su nuca. Los pasos de los hombres se acercaban, y Alberto se dio cuenta de que la calma momentánea los rodeaba, pero era solo el silencio que precede a la tormenta. ¿Tienes algo más que contarme, Valeria? Porque este no es solo un asunto con tu hermano, dijo mientras la adrenalina aún corría por sus venas. Ella lo miró, los ojos llenos de una mezcla de resignación y desafío. Hay algo que no te he contado, algo sobre el mundo en el que mi hermano se ha metido. Algo que puede cambiarlo todo. Justo entonces, un golpe resonó en la puerta de entrada, y el sonido de un grito de alerta resonó en la distancia. Todo su ser se estremeció, la pesadilla apenas comenzaba. ¿Qué es lo que te oculté, Valeria? Murmuró Alberto, preparándose para la inminente revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 7. El eco del golpe en la puerta reverberó en las paredes del pequeño apartamento, un sonido amenazador que parecía intensificar el pánico que corría por las venas de Alberto. Miró a Valeria, sus rostros iluminados por la tenue luz que se filtraba de una bombilla parpadeante, llenos de incertidumbre y temor. ¿Qué estamos haciendo aquí?, exclamó Alberto, atrapado entre la necesidad de conocer la verdad y la urgencia de escapar.
La última frase de Valeria lo atormentaba. ¿Qué podría ser tan terrible para que guardara silencio tanto tiempo? Debo contarte lo que pasó, lo que realmente está pasando, dijo Valeria, su voz temblando. Tomó una respiración profunda, como si recolectara fuerzas de algún rincón olvidado. Mi hermano no solo se involucró con gente peligrosa, son parte de una organización, una red que se extiende más allá de lo que imaginas. Alberto sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. ¿Red de qué? ¿Qué clase de organización? Tráfico de influencias, respondió ella, cada palabra era un puñetazo en el estómago. Intercambian información, dinero, y lo que es peor, personas. He estado recibiendo amenazas desde que mi hermano desapareció. Sabía que no podía hablar ni acercarte a esto, pero ahora ustedes están en peligro también. Un nuevo golpe resonó en la puerta, y Alberto se asomó a la ventana, viendo las sombras de los hombres de traje oscuro cruzar la calle. Las luces del semáforo parpadeaban en rojo, como un ominoso aviso. No tenemos tiempo, Valeria. Debemos irnos, ya. El rostro de Valeria se tornó pálido. ¿A dónde? Ellos siempre estarán un paso adelante. Si les debemos algo, si mi hermano no importa eso ahora, interrumpió Alberto. Necesito que confíes en mí. Vamos a salir de aquí y encontrar respuestas. Mientras estemos juntos, hay una oportunidad. Ella lo miró, y por un momento, el miedo se transformó en una chispa de determinación. Está bien. Salgamos por la parte trasera. Sin esperar más, se dirigieron hacia la cocina. Alberto le ayudó a abrir una ventana, el aire frío les golpeó el rostro como si el mundo exterior intentara reanimarlos. Antes de saltar, Valeria giró entre sus miedos y la voluntad de sobrevivir. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos desenredar todo esto? No sé ni por dónde empezar. Alberto sonrió a pesar de la gravedad del momento. Confiar en nosotros mismos es el primer paso. Pero primero, necesitamos escapar. Justo en ese instante, un grito retumbó tras la puerta del departamento, un sonido que heló la sangre de Alberto. Entra, urgió Valeria, mientras ambos se lanzaban hacia el exterior, aterrizando en un callejón estrecho. El viento helado agrandaba la presión en su pecho, cada coche que pasaba parecía un posible enemigo. Cuando me digas cómo entraron, voy a gritar, ¿me entiendes? Decía Valeria, apenas consciente de lo absurdo de su comentario. No podemos permitir que nos encuentren, insistió Alberto. La adrenalina lo mantenía alerta, mientras se dirigían a un ángulo oscuro del callejón. Se detuvieron para escuchar. Los pasos de los hombres resonaban más cerca. Cuerpos enviados para recuperar lo perdido. La visión de ellos lo llenaba de horror. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valeria, con un brillo de desesperación. No sé, espera. Alberto vio un auto estacionado a poca distancia. Vamos, por ese coche. Con instintos afilados, corrieron hacia el vehículo olvidado, desiertos de cualquier sospecha en su interior. La mano de Alberto temblaba cuando consiguió abrir la puerta. Entra ya. Una vez dentro, el miedo se transformó en miedo a la espera. Sus corazones latían a 1000 por hora. Sin embargo, antes de que pudiera poner el coche en marcha, una visión aterradora apareció en su campo de visión. Los hombres de traje, ahora en el callejón, observando, con sus miradas intensas y decididas. Alberto sintió que el aire se le escapaba. Valeria, me temo que esto no se acaba aquí, murmuró, mientras el motor se negaba a arrancar, como una cruel burla a su angustia. La ansiedad se transformó en desesperación cuando uno de los hombres sacó un celular. Están aquí. Lo tenemos, dijo con voz helada, mientras Alberto y Valeria se lanzaban una mirada pavorosa. Relámpagos de miedo les atravesaban. Lo que se había iniciado como una simple carrera se convertía en un juego mortal. Silencio, y en ese silencio resonaba una pregunta. ¿Cuál sería el próximo movimiento en este tablero de ajedrez? Capítulo 8. Las luces del callejón titilaban mientras Alberto intentaba volver a encender el coche, pero el motor seguía en su letargo. La desesperación lo invadía, mientras los hombres de traje se acercaban cada vez más, sus rostros sombríos iluminados por el parpadeo de las luces. ¿Por qué no arranca?, gritó Valeria, sus ojos brillando con temor. Sentía que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Cálmate, solo necesito un segundo, respondió él, pero la vulnerabilidad en su voz traicionaba su confianza. Brotaban gotas de sudor de su frente mientras miraba de reojo al grupo que se acercaba. Si solo tuviera un. En ese instante, el ruido del motor cobró vida, un grito ronco que resonó en la noche. Alberto apenas pudo contener el alivio. Lanzó la mirada hacia Valeria. Agárrate.
ordenó, y apretó el acelerador. El coche salió disparado, pero no más rápido que el corazón de ambos, que latía al unísono con el estruendo del motor. Las luces estaban detrás de ellos, pero sabía que no se rendirían fácilmente. El miedo no solo venía de lo que dejaron atrás. En el aire había un peligro más profundo, más palpable. Sabían que el verdadero reto apenas estaba comenzando. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria, viendo cómo la calle se desvanecía en la oscuridad. No podemos quedarnos aquí. Ellos. No lo sé. Solo necesitamos un lugar seguro, respondió, su mente girando en busca de posibilidades. Quizás la oficina de mi hermano, él solía tener contactos que podrían ayudar. Oficina. En esta situación. Valeria lo interrumpió, la incredulidad punzando su voz. Pero, Alberto, todavía pueden rastrearnos. Cada paso que damos los acerca a nosotros. Es un riesgo, lo sé, dijo él, mientras un frío sudor recorría su espalda. Pero no puedo permitir que te pase algo. Necesito que confíes en mí. Las luces del coche enseñoreaban las sombras en la carretera, avivando la ansiedad que los envolvía. La sensación de ser perseguido se había transformado en una realidad tangible. Alberto conducía con destreza, esquivando callejones oscuros mientras su mente buscaba respuestas. La imagen de los hombres de traje le llenaba la mente, sus rostros eran como sombras en su memoria, pero un pensamiento corría más rápido. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cuándo te diste cuenta de lo que pasaba? Valeria rompió el silencio, su voz súbitamente seria, como si necesitara entender el origen de todo. Lo que le pasó a tu hermano, añadió, titubeando. Alberto respiró hondo, el peso de la verdad casi lo aplastaba. Cuando supe que estaba arriesgando todo por algo que nunca imaginé. Su vida en peligro, por un juego que no conocía. Valeria lo miró, el dolor reflejado en sus ojos. Pero si él estaba involucrado, podría haberle pasado algo peor. Un potente giro de su mundo le hizo frenar abruptamente. Un coche frente a ellos se había detenido repentinamente. La neblina de la noche ocultaba su matrícula, y sin aviso algunos hombres salieron de él, bloqueando el paso. Alberto. Gritó Valeria, mientras su estómago se encogía. Las sombras venían por ellos. No había tiempo de pensar, solo el instinto de sobrevivir. Retira el asiento, ahora. Ordenó. Sin perder un segundo, Alberto mostró una salida fugaz. Los dos se lanzaron al asiento trasero mientras el sonido del motor resonaba como un eco de advertencia. Los hombres avanzaban, sus pasos se mezclaban con la respiración agitada de Valeria. No sé cómo salir de esto, susurró ella, sus ojos miraban al frente, llenos de una lucha interna entre el pánico y la lucha. Alberto sintió que el corazón le latía en la garganta. La opción de rendirse nunca había sido parte de su carácter. Valeria, ¿recuerda lo que dijiste sobre tu hermano? Las amenazas. Ella asintió, con una mirada que hablaba de dolor y conexión. Tal vez podamos convertir esto en nuestra ventaja. Si conocen a tu hermano, pueden tener información que nos ayude a desenredar todo esto. La idea se estaba formando, una cadena de pensamiento conectando la angustia y la esperanza. Nos necesitamos mutuamente. Los hombres se acercaban cada vez más, sus siluetas amenazantes perfiladas contra la luz de la calle. Alberto tomó la mano de Valeria, un gesto que decía más que 1000 palabras. El momento se deslizó en un silencio tenso. Y en esa pausa, lo que ambos sintieron se volvió claro. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad y quizás, algo más. Antes de que pudieran responderse, un grito desgarrador rasgó la noche. Atrás. Hasta aquí llega su juego. Las palabras retumbaron como un ultimátum, y el peligro se había convertido en un juego de vida o muerte. Valeria respiró entrecortadamente, y Alberto sintió que el tiempo se suspendía, atrapado entre la valentía y el horror. Este no es el final, murmuró, sin saber que la próxima jugada podría sacudirlos aún más. Mientras el vehículo vibraba en medio de la tempestad, la cuestión era desgarradora. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerse y desentrañar el oscuro laberinto que los envolvía? Capítulo 9. El silencio fue quebrantado por el sonido del cristal rompiéndose, seguido de un estruendo ensordecedor que hizo eco en el callejón. Alberto sintió que su corazón se detenía. No. El grito de Valeria resonaba en su mente como un eco incesante mientras las sombras se precipitaban sobre ellos. Todo sucedió demasiado rápido. Los hombres de traje se acercaban, armados, con rostros inquebrantables. La atmósfera era densa, cargada con el hedor del peligro inminente. Alberto luchaba contra el pánico que comenzaba a ganar terreno, tratando de pensar en sus próximas acciones. «¿Sal de aquí?»,
gritó un desconocido entre los hombres. La voz sonaba como un trueno en medio de la confusión. Eres un traidor, Alberto. Sabíamos que llegarías aquí, las palabras atravesaron la mente de Alberto como dagas. ¿Traidor? ¿Qué era exactamente lo que había desencadenado esa situación? Si su hermano había estado involucrado, la red de decepciones y engaños se enrollaba a su alrededor, cada vez más apretada. No nosotros, ustedes son los traidores, replicó él, tratando de mantener su voz firme, aunque sentía que sus piernas vibraban con cada palabra. Las manos de Valeria estaban frías, su temor palpable mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. El hombre que había gritado dio un paso al frente. Eres un ciego que corre detrás de una sombra. No te daré otra oportunidad, dijo, antes de levantar su arma. Tiempo se detuvo mientras Alberto tomaba el rostro de Valeria entre sus manos. Confía en mí, murmuró, su mirada era una mezcla de ternura y determinación. En un instante, se desabrochó el cinturón de seguridad, sin más, se lanzó hacia la puerta, dispuesto a enfrentar el peligro. Alberto, no, el grito de Valeria lo siguió, atrapando su corazón en un puño. Con un golpe, salió del coche, cumpliendo una acción instintiva. Mientras se levantaba, logró arrebatarle a uno de los hombres el arma, un movimiento rápido que sorprendió a todos. Era ahora o nunca. Las balas volaban cerca, el sonido agudo llenaba el aire, y el mundo a su alrededor se había reducido a una danza de vida o muerte. Con el arma en mano, se sintió poderoso, aunque el sudor y la adrenalina le recordaban el verdadero riesgo que estaban corriendo. Atrévanse a dar un paso más y haremos que esto cueste caro. Gritó, su voz resonando con un tono inusualmente seguro que disfrutaba un poco. La mirada desafiante de Valeria le dio fuerzas. Era un juego peligroso, pero en ese instante, no había vuelta atrás. Los hombres se detuvieron, sus ojos entrecerrados, mientras evaluaban la situación. No tienes idea de en qué te has metido, dijo otro de los hombres, como un eco de la sentencia de muerte que le habían dictado. Con movimientos rápidos, Alberto tomó una decisión. Valeria, corre. Ahora, ordenó con un grito profundo. Sabía que mientras ella estuviera a salvo, tendría más posibilidades de sobrevivir. Ella dudó, pero el instinto de autopreservación parloteó en su interior. Sin pensarlo dos veces, por fin tomó la decisión correcta y, mientras los hombres se desconcertaban, corría en dirección a un camino que podría repentinamente ofrecer salvación. Un disparo resonó. La vibración atravesó el aire como una bomba, e instintivamente, Alberto se agachó mientras su cabeza giraba hacia donde Valeria había estado. La imagen de su cuerpo en el suelo se dibujaba en su mente, y un terror helado le llenó las venas. Sin embargo, era demasiado tarde para arrepentimientos o titubeos. La atrapan, gritó un hombre, y la desesperación llenó el instante. El coche que Alberto había utilizado se había olvidado, ya no importaba. Decidido, se lanzó hacia el hombre que había disparado, buscando recuperar el control y obtener respuestas de una vez por todas. Lucharon en una lucha encarnizada mientras el tiempo resonaba con ecos de caos. El enfrentamiento se tornó feroz, golpes y maldiciones llenaban el aire, pero en medio del desmadre, un pensamiento no se apagaba en la mente de Alberto, que tenía realmente que ver su hermano con todo esto. Aquella noche, las sombras ya no eran su aliado, sino su enemigo más mortal, y justo cuando el hombre de traje parecía tener la ventaja, el ruido de neumáticos chirriando resonó a lo lejos. Alberto dio un giro rápido al escuchar el sonido, preguntándose si la salvación estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Quién demonios viene?, se preguntó en voz baja, justo cuando el corazón de Valeria latía como un tambor en su pecho. Un nuevo juego estaba en marcha. ¿Podrían salir de esta trampa mortal? La respuesta, quizás, ya estaba al otro lado de la calle, en una oscuridad que prometía más que una simple huida. El frío en el aire se intensificó, y la pregunta titilaba en sus labios. ¿Les quedaba esperanza en el laberinto de mentiras que habían tejido? El momento de la verdad había llegado. En medio del caos, Alberto se encontró con una resolución renovada. Ya no podía permitir que el miedo dominara su vida ni la de Valeria. Mientras los hombres avanzaban, él respiró profundo y se preparó para lo que vendría. Ahora o nunca, pensó mientras, con movimientos rápidos, comenzó a luchar con el atacante más cercano. Los golpes resonaban, cada uno como un eco de su determinación. Un cabezazo, un giro, y en un movimiento fluido, logró desarmar al hombre. Pero el tiempo no estaba de su lado. Una voz familiar resonó en su cabeza. Valeria, corre. Tenía que protegerla. En un instante, la perspectiva se aclaró. No solo luchaban por salvarse a sí mismos, sino por el futuro que también podrían construir juntos. Las sombras se acercaban, pero la adrenalina lo mantenía alerta.
Frustrando los intentos de tumbarlo, Alberto miró hacia donde Valeria había desaparecido entre la niebla, su corazón latía con fuerza. «Valeria», gritó mientras se lanzaba hacia el lugar donde la había visto por última vez. Los ecos de disparos resonaban tras él, como advertencias de un peligro inminente, y aún así, no iba a rendirse. Un destello de movimiento llamó su atención. Valeria había logrado llegar a una esquina, su rostro una mezcla de angustia y determinación. Alberto se apresuró a llegar hasta ella, ambos sabiendo que su mejor opción era unirse. «Vámonos, ahora», instó Alberto, mientras tomaba su mano fuerte y firme, esa conexión entre ellos que se había vuelto vital para enfrentar lo desconocido. Mientras corrían a través de las calles, un vehículo negro se acercaba a gran velocidad. Alberto sintió que el miedo lo invadía nuevamente. ¿Era un amigo o un enemigo? Pero no había tiempo para dudas. Los dos se lanzaron detrás de un contenedor de basura, el aire pesado con el olor de la desesperanza. Esperaron agazapados, recordando la intensidad de la noche y la conexión que había crecido entre ellos. «Debemos seguir luchando», dijo Valeria, y su voz, aunque temblorosa, llevaba un tono de desafío. «No podemos dejar que esto nos defina», Alberto asintió. Tenía que ser valiente por ambos. Miró a Valeria y le sonrió con un gesto que intentaba ser tranquilizador. «Una vez que sepas lo que eres para mí, nuestro futuro será más brillante que estas sombras», prometió, aunque en su interior retumbaba la incertidumbre. Justo cuando pensaban que su suerte había alcanzado su punto más bajo, la camioneta negra se detuvo. Alberto no podía creer su suerte al ver salir a su hermano, a quien había estado buscando durante meses. «¿Estás bien?», preguntó Alberto, su pecho apretado por una marea de emociones. «Es una larga historia», dijo el hermano, mirando por encima del hombro, «pero ahora no tenemos tiempo. Vamos, tengo un lugar seguro». Mientras corrían hacia el auto, el rostro de Valeria brilló con esperanza. Podría ser este el final de su pesadilla. Alberto entró rápidamente al vehículo, sintiéndose aliviado por la repentina oportunidad de escapar. Los hombres de traje ya no eran visibles, pero la adrenalina permanecía, como un recordatorio claro de que estaban lejos de la seguridad. Una vez dentro, su hermano comenzó a explicar todo: la red peligrosa de criminales, la traición que los había mantenido alejados, el sacrificio que habían tenido que hacer. Alberto escuchaba con atención, cada palabra un ladrillo más en el camino hacia la verdad que había estado buscando tanto tiempo. Valeria a su lado lo mantenía enfocado, su presencia iluminando su corazón con fuego renovado. Finalmente, llegaron al escondite, un antiguo edificio aparentemente deshabitado, pero con dispositivos de seguridad ocultos. Estaban a salvo, al menos por el momento. Cuando se despidieron de la tensión de la noche y comenzaron a planear su siguiente movimiento, Alberto se dio cuenta de que había cambiado de manera irreversible. Se había permitido amar, a pesar del riesgo, y Valeria había sido su razón para seguir adelante en medio del peligro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Valeria, pero Alberto sonrió, sintiendo que el futuro que pensaba imposible estaba de nuevo al alcance. «Ahora lucharemos por nuestra vida y por la verdad, juntos», respondió, tomando su mano. Mientras el nuevo día comenzaba a despuntar, una chispa de esperanza resplandecía entre ellos. No sabían lo que el futuro traería, pero una cosa era cierta: enfrentarían cada nuevo desafío juntos. Fin. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal. Cada historia exclusiva que compartimos es un viaje que no quieres perderte. Dale like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Y, por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impresionante. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo.